Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio dentro de esta serie de podcasts apadrinada por la Universidad Francisco Marroquín en su sede en Madrid. De hecho, estamos en la sede de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid. La universidad fue creada en 1971 en Guatemala con la misión de reflexionar, defender y divulgar los principios que articulan una sociedad de individuos libres y responsables. Y hoy justamente vamos a reflexionar sobre algo muy cercano a esto, sobre la creación de nuevas sociedades basadas sobre los principios de la libertad y de la propiedad privada. Y para ello vamos a hablar con Jorge Colindres, secretario técnico de la sede hondureña Próspera. Bienvenido. Muchas gracias Juan Ramón. Muy feliz y emocionado de estar acá, big fan de hace muchos años de tu trabajo y por supuesto de la Casa de la Libertad, la Universidad Francisco Marroquín, que están en Guatemala, nuestros vecinos, y no había tenido el honor y el placer de estar aquí en la sede de Madrid, así es que sumamente emocionado y gracias por platicar. Bienvenido Jorge, desde luego es un placer tenerte por aquí. Lo primero es que nos expliques un poquito qué es esto, porque he dicho Claro. la sede, y algunos habrán dicho ya está ceceando, ¿no? Porque la sede, ¿no? Podríamos pensar, no. ¿Qué es exactamente una sede y qué es Próspera? Sí, la sede es el acrónimo por Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Este es un régimen especial que creó el Estado hondureño en el año 2013 a través de una reforma a la Constitución de la República, en el que el Poder Legislativo determinó de que Honduras tenía problemas muy graves de pobreza, es decir, más del 70% de la población vive en pobreza, más del 40% vive en pobreza extrema, y adicional a eso tienes problemas de estabilidad política. Y en el 2009, que tuvimos una crisis política, eso tuvo consecuencias económicas muy graves, y está el gobierno en ese entonces buscando soluciones. Entonces, una de las soluciones la propuso un grupo de gente que admiro mucho, ¿verdad? El abogado Octavio Sánchez, el abogado Carlos Alejandro Pineda Pinela, ellos fueron como los promotores, ideólogos que en ese momento oportuno en Honduras propusieron ideas y soluciones a la situación, y ellos dijeron, ¿por qué no copiamos una de las políticas públicas más exitosas en la historia de la humanidad para la generación acelerada de riqueza y la reducción acelerada de la pobreza, que era el éxito que habían tenido las zonas económicas especiales en China y en particular Hong Kong, ¿verdad? Que es una región administrativa especial. También se inspiraron mucho en Emiratos Árabes Unidos, en el Centro Financiero Internacional de Dubái y por supuesto en el modelo liberal, ¿no? Particularmente vieron el caso de los tigres asiáticos, que en un par de décadas se volvieron en sociedades muy prósperas. Y para el tema de las sedes, si tú ves la ley de las sedes, es una traducción al español de la ley básica de Hong Kong. Entonces, ¿en qué consiste? Es un régimen especial para poder crear zonas autónomas dentro de la República de Honduras basadas en principios de libre empresa, respeto a la propiedad privada, y como en eso del 2017, a finales se creó la primera sede Próspera y luego se crearon dos más, que es la sede Orquídea y la sede Morazán. Y pues hemos afortunadamente tenido mucho éxito. Para resumirlo, ¿cómo funciona una sede? Es una área del territorio nacional a la cual se le han descentralizado casi el 80% de las funciones gubernamentales. Y donde innovó el legislador hondureño es que le permitió al sector privado ser el líder. Entonces, tú vienes como parte del sector privado y tú dices, gobierno de Honduras, yo tengo este bien inmueble privado. En este bien inmueble te propongo que adoptemos este paquete de normas e instituciones diseñadas para atraer capital y facilitar la actividad del emprendedor y el empresario. Implica materia de tributación, regulación financiera, educación, el sistema base legal de derecho privado, la administración pública que va a brindar los servicios y la administración ahí. Entonces te propongo, gobierno, en este terreno privado, adoptemos este paquete de instituciones y te nomino a este hondureño de nacimiento que sea el funcionario público encargado de administrar este régimen legal especial en este territorio privado. El Estado lo aprueba.
y entonces empieza un tema de competencia, ¿no? Por atraer inversión, por generar empleo y ofrecer un lugar donde la gente quiera mudarse y vivir y trabajar. ¿Hasta qué punto podríamos decir entonces que es una especie de ciudad privada autónoma? Mira, el régimen sede es muy flexible, te permite hacer zonas económicas especiales, centros financieros internacionales, ciudades autónomas. En el caso particular de Próspera, lo que estamos desarrollando es en efecto una ciudad autónoma. Y las sedes forman parte del Estado hondureño, es decir, una entidad pública. Yo funjo como secretario técnico, fui nombrado por el Estado de Honduras para administrar la zona económica especial. Lo que sí es de que la mayor parte de los servicios han sido contracted out, ¿verdad? Es decir, se han o privatizado o concesionado a proveedores del sector privado. Y el principal fundamento aquí es introducir el profit motive, ¿verdad? El ánimo de lucro en la provisión de servicios gubernamentales. Entonces, en efecto, todos nuestros residentes son nuestros clientes, literalmente, porque tú comienzas con nada. O sea, tú comienzas con un terreno donde no hay nada, tú comienzas con un sistema legal y comienzas con el equipo para administrarlo y el inversionista privado que lo va a financiar. El Estado no financia nada, ¿verdad? Todo es financiado privadamente y luego nos toca a nosotros atraer gente de capital para que haya riqueza. ¿Y en qué sentido sois autónomos, ¿no? Porque Sí. tú has dicho, a mí me ha nombrado el Estado hondureño, Sí. pero luego ejerces como un funcionario del Estado hondureño o tienes autonomía frente al equipo de gobierno que pueda haber en un determinado momento en el Estado hondureño. Sí, la sede tiene autonomía. Fue diseñada precisamente para darle esa estabilidad. Con la autonomía viene estabilidad, porque tú tienes un ámbito de protección frente a los vaivenes de la política tradicional de Honduras y de América Latina en general. Entonces, y ahorita tuvimos un ejemplo muy claro. De entrada, el sistema está diseñado para que la autoridad administrativa de la zona es nominada por los inversionistas, luego es nombrada por el Estado de Honduras, puede aceptarlo o puede rechazarlo. Ratifica, digamos, de alguna manera. Correcto, lo ratifica. Posteriormente se activa un proceso democrático una vez que la zona se llena de residentes. Entonces, mi cargo comenzó en el 2022, termina en el 2029 y iríamos a un proceso electoral interno de los residentes de la zona que ya pasan a ser los residentes quienes nominan a la autoridad de la zona. Pero todo es autónomo. El Estado de Honduras me nombró a través de un comité que también goza de autonomía. Fue originalmente nombrado por el presidente, ratificado por el Congreso Nacional y desde entonces ese comité es autónomo y nadie lo puede tocar, ¿verdad? O sea, sería un poco como los tribunales, ¿no? Que podemos decir que son funcionarios del Estado, sí, pero independientes del Poder Ejecutivo. Es correcto. En Honduras tenemos bastante de eso, ¿verdad? Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, diferentes órganos que constitucionalmente o por ley tienen autonomía frente al presidente de la República, frente al gobierno central como tal. Nosotros tenemos autonomía en el 80% de las funciones gubernamentales. De entrada no aplica el Código Civil y el Código de Comercio, ¿no? Hemos adoptado un sistema de derecho anglosajón, el Código de Derecho Común de Roatán. Este está fundamentado en el derecho estadounidense principalmente. Si tú ves Hong Kong, es una zona especial de derecho anglosajón dentro de un estado, dentro de un país, China, de derecho civil socialista originalmente, ¿verdad? O no originalmente, pero del siglo XX. Luego te vas a Emiratos Árabes Unidos, también una tradición de derecho civil, pero tiene el centro financiero de Dubái, que tiene una zona especial de derecho anglosajón, porque es en jurisdicciones de derecho anglosajón donde se maneja la mayor cantidad de dinero y recursos del mundo. Por estandarizar jurídicamente, digamos. Es correcto. Queremos que el capital internacional encuentre esa familiaridad para poder venir a Honduras a través de una zona en donde las normas sean iguales que las de Estados Unidos en gran parte en lo que corresponde al derecho privado, los contratos, las obligaciones, las hipotecas, el derecho de propiedad, etcétera. Y tu mismo equipo legal de tu empresa, ya con eso claro, puedes venir a Honduras y luego puedes ver cómo te expandes, ¿no? Entonces tenemos autonomía en el sistema base privado, en materia de la administración pública, la recaudación tributaria se maneja en toda la zona, también lo que es la regulación financiera. Tenemos un regulador
independiente, autónomo dentro de la zona, la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán, modelado como el Dubai Financial Services Authority. Luego está en Astana también, en Kazajistán, tienen una zona similar. Y en materia educativa también tenemos autonomía, que eso es para mí es muy importante, Desde ¿verdad? Nuestra política es la libertad académica. Entonces, dentro de Próspera Sede tú puedes instalar universidades, escuelas, y no hay una exigencia por parte del gobierno con respecto al currículum o la forma que lo tienes que hacer, sino que pues lo determina el mercado. Y en casi todos los rubros, ¿no? En construcción, zonificación, urbanismo, energía. Has dicho que el 20%, que el 80% tenéis autonomía, pero en el 20% no. ¿Qué comprendería ese 20%? El 20% que no tenemos autonomía es defensa nacional. Obviamente. ¿Verdad? La defensa nacional, sí. Pues si no seríais de facto un Estado independiente, claro. Sí, correcto. Y la verdad es que es gran responsabilidad montar una jurisdicción de estas, y ese es un servicio que sí brinda el gobierno central, que es muy, muy apreciado. Incluso en materia de salvaguarda de la libertad y la democracia, las Fuerzas Armadas en Honduras han tenido un rol muy preponderante, incluso recientemente, que vamos a platicar de eso. Luego es en aplicación de justicia, no tenemos autonomía al 100%. Tenemos un gran ámbito de autonomía porque todas las controversias se resuelven por arbitraje, es decir, excepto penal y temas de niñez y adolescencia que tienen que ir a los juzgados. Todo lo demás, conflictos laborales, conflictos tributarios, conflictos regulatorios, conflictos comerciales, civiles, etcétera, contractual, extracontractual, como sea, todo va para arbitraje. Las partes son libres de pactar, irse a otra jurisdicción, a los juzgados, pero si tú no pactas nada, te vas al centro de arbitraje de la zona. Entonces, ya en Honduras teníamos arbitraje, pero aquí se amplió para cubrir también el ámbito laboral. Y de lo más importante para mí, el ámbito del derecho administrativo y también incluso los derechos constitucionales, porque tú te puedes defender frente a una acción estatal ante un órgano independiente e imparcial. No tienes que ir a los juzgados que son financiados por el Estado, nombrados por el Estado, supervisados por el Estado, sino que lo dirimes ante un foro independiente e imparcial. Entonces, en aplicación de justicia tenemos ciertos límites. En materia de defensa también estamos sujetos a los tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras. Tenemos que cumplir con esos tratados. Como la sede forma parte del Estado, entonces nosotros tenemos la obligación de aplicar esos tratados dentro de la zona. Materia de prevención del lavado de activos, ¿verdad? Que forma parte del derecho internacional. Materia de derechos humanos, incluso en materia de participación democrática, entre otros. Y emisión de pasaportes, documentos de identidad, soberanía, territorio, y un par de disposiciones constitucionales. Es decir, no es toda la constitución política que aplica en toda la zona, sino solo los artículos relacionados con estas materias que te estoy mencionando. O sea. Mencionabas la Constitución de Honduras y, si no estoy equivocado, en el año 2024 hubo una polémica sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatus de la sede. ¿Cómo ha quedado eso? Es decir, sí. ¿Realmente hay un blindaje constitucional a la sede o hay un riesgo de que si llega un determinado gobierno anticede al poder lo pueda tumbar con sencillez? Mira, las sedes están vigentes y siguen operando, las 3 sedes. De hecho, siguen atrayendo inversión. Hubo un fallo contrario por parte de la Corte Suprema de Justicia. Fue un fallo 887 de los 15 magistrados que hay. Y lo que ha protegido la sede es una combinación de derecho internacional y derecho constitucional. Cuando se diseñó el régimen legal, ya se sabía que Honduras pasa lo mismo, ¿no? Entra un gobierno, hace un proyecto, luego viene un siguiente gobierno, quieres hacer lo que hizo el otro, entonces estás con esos temas. Ya se sabía que esto iba a pasar. Entonces, cuando se creó el marco legal de las sedes, se creó un blindaje muy importante. Uno es que el Congreso le dio la facultad al secretario técnico, que es el cargo que ostento, de suscribir en nombre del Estado contratos de estabilidad jurídica con todos los residentes, inversionistas, trabajadores. Entonces, los secretarios técnicos de cada zona, con autorización previa del Poder Legislativo, suscribieron cientos, si no miles. Bueno, nosotros tenemos más de 2,000 contratos de estabilidad jurídica, más los de los otros, de las otras zonas especiales.
Entonces tienes contrato de estabilidad jurídica, eso se integra a tu patrimonio, ese es un derecho de propiedad privada que ya entra a un blindaje constitucional y de derechos humanos que no te lo pueden quitar si no es con debido proceso, necesidad, interés público, debidamente justipreciado e indemnizado previamente. Entonces el derecho de propiedad nadie te lo quita y ya de ahí tú te defiendes. Porque es un derecho adquirido, la estabilidad del marco legal. Adicional a eso, se ratificó un tratado internacional que garantiza la estabilidad de la zona por 50 años. Eso se copió principalmente de Hong Kong, porque cuando el Reino Unido le cedió Hong Kong de regreso a China, firmaron un tratado internacional que garantiza la autonomía de Hong Kong por 50 años y por mucho tiempo funcionó bien y aunque ahora puedan cuestionar algunos temas de Hong Kong, la verdad es que para un país como Honduras, aún con los retos que tiene Hong Kong ahorita con la ley de seguridad china, Hong Kong es un éxito. Sí. Entonces, se copió esa garantía de estabilidad jurídica y ese tratado internacional sigue vigente. Así es que nosotros hemos invocado estos derechos y tanto las autoridades nacionales y los hemos ejercido. Porque la mayor bendición del régimen sede fue que no solo son derechos en papel, son derechos que con autonomía viene una continuidad operativa que no te pueden parar. Tú tienes el derecho legal, tú lo ejerces y lo peleas. ¿Cuál fue el reto que tuvimos? Que entró un gobierno comunista en el año 2022. Próspera comenzó operaciones en el año 2020, en medio de la pandemia, ¿verdad? Entonces operamos el año 2020, 2021 y en el año 2022 entró un gobierno comunista, Xiomara Castro de Zelaya. Este gobierno afiliado, por supuesto, al Foro de Sao Paulo, muy amigos con Nicolás Maduro, con la dictadura cubana. Y ellos empezaron a expropiar una serie de inversiones en todo el país. Comenzaron a concentrar poderes, dieron un golpe al poder legislativo por la fuerza. Se tomaron el Congreso Nacional por la fuerza, con violencia. Con violencia nombraron al fiscal general. Ellos desplegaron el tema de los colectivos, así como están los colectivos chavistas. Ellos crearon los colectivos del Partido Libertad y Refundación. Y así se llama el Partido Comunista en Honduras. Poca libertad, pero bueno. Sí, no, y te golpean, man. Te mandan los colectivos y golpean a la oposición, golpean a los diputados, los fuerzan a elegir autoridades, entonces ellos concentraron mucho poder. Empezaron a expropiar empresas de energía, quisieron expropiar nuestras inversiones que con mucho esfuerzo y trabajo hemos traído a Honduras. Más de $200 millones hemos logrado atraer predominantemente los Estados Unidos y que vamos a hablar un poco de la actividad económica, pero se reparten en inversiones de bienes inmuebles, construcción, temas de ciencias médicas, hay mucho por la autonomía regulatoria, hay mucho desarrollo en ensayos clínicos y desarrollo de terapias en la parte de servicios financieros, entre otros. Y este gobierno comunista también coordinó invasiones contra la propiedad privada. En general, fue un ataque contra toda la sociedad civil y todo el sector privado hondureño. Entonces, nos defendimos ante eso. Parte de lo que este gobierno hizo fue meter a todos sus familiares en la Corte Suprema. Entonces metieron a la esposa, el asesor del presidente, metieron a un ex canciller del gobierno de Zelaya, o sea, metieron a todo el familión. De hecho, así le decían el familión, ¿verdad? Ese es el narcofamilión, porque también estaban afiliados con temas de narcotráfico y bueno, todo un problema. El tema es que se metieron con todo el país y nosotros formamos una coalición nacional en defensa de la libertad, de la propiedad, de la alternancia en el ejercicio del poder y logramos también contar con mucho apoyo de la administración de los Estados Unidos, de Donald Trump en particular. Para el año 2025 cambió mucho el panorama y fuimos a un proceso electoral el pasado 30 de noviembre y los destruimos, ¿verdad? Electoralmente los destruimos. El 81% de la población votó en contra del comunismo. Las Fuerzas Armadas de Honduras, muy, muy valientes, muy patriotas, no se dejaron manipular. Había un jefe de las Fuerzas Armadas que estaba muy afiliado con los comunistas y la familia Zelaya. Y se le paró la Junta de Comandantes, ¿verdad? O sea, no se dejaron manipular el resultado electoral.
No, bueno, es que había un jefe de las Fuerzas Armadas que respondía a la familia Castro de Zelaya y estaba intimidando al Consejo Electoral. Ujú. Eh, También el fiscal general estaba amenazando al Consejo Electoral. Los colectivos de Libre estaban amenazando al Consejo Electoral. O sea, tenías fuerzas del Estado amenazando la democracia, el proceso electoral, y las Fuerzas Armadas, desde el Poder Ejecutivo, se estaba coordinando para que entorpecieran, ¿verdad? Eso El es, proceso. eso es lo que sí logró hacer el chavismo en Venezuela, Es correcto. infiltrándose tanto en las Fuerzas Armadas como en el Consejo Nacional Electoral, de ahí el fraude masivo y escandaloso Así de es. 2024, ¿no? Así es, pero no, las Fuerzas Armadas hondureñas se enfrentaron al jefe de las Fuerzas Armadas, no le permitieron prestar la institución armada a los comunistas. Pero porque no han estado suficiente tiempo, que con Correcto, es correcto. No, si es que, es que nos tuvimos que mover rápido porque sabíamos lo que iba a pasar. Y bueno, ahorita el 27, ¿no? El 27 de enero, ¿verdad? Ahorita va a tomar posesión el nuevo presidente electo de la República. Has mencionado que, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que os movisteis rápido para evitar que la institucionalidad de Honduras degenerara hasta un punto de no Sí, retorno, que es lo que pasó en Venezuela. Pero bueno, eso podría volver a suceder en el futuro. De momento no sí, parece que vaya a ser ese el panorama, pero es una amenaza que sobrevuela sobre Honduras y sobre cualquier otro país. Ningún país está libre de ello. Pero bueno, parece que hay países donde hay mayor probabilidad sí. porque ha habido ya experiencias cercanas a ello, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Próspera, ¿cómo os afecta eso? Porque una cosa es la institucionalidad formal, y uno puede decir, bueno, yo lo tengo todo muy bien atado, incluso si la Corte Suprema no hubiese emitido ese fallo, estoy plenamente amparado por la Constitución hondureña, soy intocable, pero luego está la práctica Claro, institucional claro. y por supuesto que hay un riesgo que entiendo el inversor internacional tiene en cuenta de, vale, todo esto está muy bien atado y me blinda hasta cierto punto, pero si llega un gobierno comunista al poder que de verdad es capaz de controlar las instituciones y genera en Honduras una nueva Venezuela, aquí que me digan lo que quieran de constitución, Sí. que se lo van a cargar todo. Sí, bueno, el tema es preventivo, es que tienes la parte preventiva, luego cómo reaccionas, ¿no? Nosotros tuvimos ese escenario, o sea, tuvimos el escenario que vinieron los comunistas, se apoderaron de las instituciones, se quisieron quedar por la fuerza, y ahí lo que se hizo es que se activaron todas las defensas, ¿no? Se activó la defensa legal, y cuando te hablo hay una parte que tiene que ver con Próspera, pero aquí hubo una movilización a nivel nacional y a nivel geopolítico también por parte de la administración de Estados Unidos, entonces se activaron todas las defensas y se logró mitigar el riesgo y hasta cierto punto ahorita casi eliminarlo. Falta impulsar cambios en la Corte Suprema de Justicia y en el Ministerio Público. Se les va a montar un juicio político, confío yo que el Congreso Nacional lo va a hacer y los va a destituir a estas personas. Entonces la amenaza por ahorita, digamos que la logramos mitigar. Eh, Ahora tenemos que pensar, como tú bien dices, que eso no vuelva a pasar. Es decir, ya la parte legal, eso estamos blindados, está garantizado por estabilidad, pero ya la parte práctica, así como lo mitigamos en este momento, tenemos que prevenirlo. Y yo la única forma que conozco de prevenirlo es, bueno, principalmente eh, con el problema económico, ¿no? que tiene Honduras y con los elementos culturales, Eso ¿verdad? De la es. nación. Ahora, yo te diría que una de las ventajas es que nunca el socialismo ganó por voluntad popular. Ganó en Honduras por un tema de una coalición política para sacar al presidente anterior, pero el pueblo hondureño no es socialista, nunca ha votado socialista. De hecho, si tú ves las encuestas, Latino Barómetro, el 74% de los hondureños considera que el libre mercado es el único modelo Ujú. económico que generaría una sociedad próspera. Entonces, Honduras, una sociedad conservadora, una sociedad que confía en la libre empresa, que quiere propiedad privada, que quiere trabajar, donde tenemos el reto es en una institucionalidad deficiente y que al final, aunque la gente diga, yo quiero la economía de mercado, no la tenemos, ¿verdad? A Claro. nivel nacional. Entonces, hay que trabajar en un paquete de reformas. La idea es que de lo que vemos que funciona en la sede se pueda replicar a nivel nacional
Y ahorita las nuevas autoridades tienen la responsabilidad política, legal, ética, pero también de interés propio de lograr impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de Honduras, adoptando las reformas necesarias para evitar que jamás volvamos a estar en este lugar. Y eso es algo en lo que yo personalmente me he dedicado también por mucho tiempo. Y ahorita creo que hay un muy buen ambiente para una buena serie de reformas de libre empresa, para la facilitación de inversiones, temas de fortalecer la resolución de controversias entre inversionista y el Estado. Y tenemos, yo a título personal, con un grupo de abogados, de economistas, empresarios, hemos desarrollado también un paquete de reformas que estamos proponiendo a las nuevas autoridades, pensando en el futuro, ¿no? Que tenemos que generar riqueza, tenemos que resolver el problema que tiene la mayor parte de la población ahorita para evitar que se vuelvan a surgir estos riesgos. Ahora te diré que también gran parte era geopolítico, porque estos riesgos no surgen solo así. Sí, o sea, esto era exportado de Venezuela. Es decir, tenías a Nicolás Maduro, que afortunadamente fue capturado, pero el gran problema de Honduras no es que de la nada se volvió comunista y vamos a elegir estos locos que vengan a expropiar y a destruir empresas. Eso no sucede. O sea, el tema es que hubo una inversión de muchos millones de dólares de un poder muy fuerte, ¿no? Que es la narcodictadura de Venezuela, que viene a invertir plata a Honduras para generar este problema. Es un problema, es un ataque básicamente al país dirigido desde Cuba y Venezuela, y por eso es que tenemos estos problemas. Entonces, la raíz geopolítica también en gran parte. Sí. Cuéntanos un poquito más cuál es la situación actualmente en Próspera, ¿no? Porque has dicho que arrancasteis en 2020. Claro, 2020 no fue un gran año para arrancar, por desgracia. Y que en 2022, cuando ya parecía que uno podía levantar la cabeza, llegaron los comunistas o los populistas bolivarianos al poder, y ahí también os habéis tenido que dedicar muchos recursos a defenderos, no a prosperar, sino a defenderos, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, ¿cuál es la situación actual? Si uno pisa Próspera, ¿qué ve? Mira, Próspera está en Roatán, es la isla de Roatán, que está en el Caribe hondureño. Es una isla preciosa, es una isla muy segura, y tenemos incorporados 600 acres de tierra dentro de Roatán. Entonces, si tú vienes a Próspera, tú ves un resort, es Pristine Bay Resort, un lugar precioso, tiene muchas vías, tiene un campo de golf de 18 hoyos, el único en la isla. Tiene un hotel, las verandas, restaurantes, tiene un Bitcoin Education Center, que creo que es el más bello probablemente de todo el mundo que yo conozco, con vistas impresionantes, en donde hay Bitcoin ATMs, en toda la zona tú puedes pagar con cripto, y tienes diferentes empresas financieras dándote esos servicios. Entonces tienes restaurantes, cafés, hotel, campo de golf. Tienes la torre más alta del departamento de Islas de la Bahía. Una de las torres más altas de Honduras en general. Se desarrolló ahí precisamente por la autonomía en urbanismo y zonificación. Claro. Tenemos una fábrica de carpintería avanzada que tiene es como impresión 3D con robótica, ¿no? Entonces tú le pones la madera y con base a los diseños que han hecho en la computadora, pues te va imprimiendo los pedazos de madera para hacer cabañas y otros temas prefabricados. Y ¿qué más? Eso es lo que ves, es una economía. Tenemos en general 400 empresas que están registradas, de las cuales calculo que unas 60, 70 están ahí físicamente. Muchas, como te decía, del sector financiero, y otras de médicas para terapias y desarrollos. Está una clínica, ¿verdad? Muy avanzada de terapia regenerativa. Y si te vas a Netflix, hay un documental, Don't Die, de Brian Johnson, que es una persona que está muy interesada en la longevidad. Él vino a Próspera y tomó una terapia genética de folistatina. Entonces te lo inyectas. La folistatina es como una proteína, una hormona que genera el cuerpo naturalmente, pero que la vas perdiendo con la edad. Entonces como un booster para regeneración de la masa muscular. Pues está en Netflix, muy famoso, salió en The Economist y en muchos otros medios.
Luego tenemos otra Que eso es empresa. algo que no se podría hacer en otras jurisdicciones, pero que ahí sí está permitido. Es correcto. Una vez que pasa fase 1 Ujú. del ensayo clínico, que es el Sí. safety, Ujú. entonces tú ya puedes empezar a ofrecerlo al público. Entonces esa es una ventaja. Puede no funcionar, pero no es dañino. Correcto. Entonces tú te riges. Correcto, sí, si no te hace daño, tú ya lo puedes, y esto está comprobado, entonces tú ya lo puedes ofrecer al público. Siempre está sujeto al régimen de fraudes y de prevención, ¿no? O sea, lo que tú estés comunicando Sí, tiene claro. que tener algún sustento. Todavía no A se han donde pueda estar. completado los test para saber si Correcto. efectivamente funciona tal como se promete, pero sí sabes que no va a ser dañino y tienes una oportunidad de probar una terapia que quizás sí funcione y que, claro, Sí. la ventana temporal se agota, ¿no? Sí, y entonces creemos que hay mucho potencial en la parte médica porque también tenemos reciprocidad con 36 países. Es decir, que los médicos y profesionales de las ciencias de la salud de 36 países pueden venir a ejercer la medicina en Próspera. Y también los medicamentos, los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, terapias en general, de estos 36 países tú los puedes traer. Entonces hay un reconocimiento automático muy rápido. Y la otra. ¿Qué otros sectores, perdona, que te he cortado con el Sí. médico? O sea, financiero, medicina. Sí, y esos son los principales, y real estate, ¿no? De construcción y comercial, esos son los principales. Pero bueno, desde el médico es que Khloe Kardashian se acaba de tomar una terapia que se desarrolló en Roatán, en Próspera, la tomó en México, ¿verdad? Otra de las empresas. Y el del grupo de inversionistas, gente sumamente interesante, Sam Altman, de ChatGPT, Sí, ¿verdad? Ese inversionista en empresas en Próspera. Lo mismo Brian Armstrong de Coinbase, que ahorita hizo muy bien en el foro de Davos, ¿verdad? Educando sobre Bitcoin y el modelo descentralizado. Es uno de los principales inversionistas, Mark Anderson, Balaji, pues un montón de inversionistas de primer nivel de Silicon Valley. Tim Draper también es inversionista. Así es que en total hemos traído más de 200 millones de dólares y estamos ahorita, creo que pudiésemos llegar a traer unos 500 o más, de hecho, porque esa es la parte Roatán de la isla, ¿no? Luego en La Ceiba, que es una ciudad costera, se está haciendo una port city también, o sea, una ciudad portuaria también bajo el régimen de libre empresa. Y solo ahí es una inversión por aparte de 600 millones de dólares que está ahorita en proceso de estructurarse. Una de las claras ventajas por las que las empresas quieren ir a Próspera es por la flexibilidad regulatoria, ¿no? Sí. Por la libertad económica, en definitiva. Pero uno podría decir, bueno, claro, ¿dónde termina la libertad y empieza el libertinaje, ¿no? Podrían argumentar algunos. ¿Cabe todo en Próspera o hay actividades que, aún con mucha mayor flexibilidad, no tienen cabida? Estoy pensando, pues no sé, drogadicción, por supuesto, no sé, trata de personas, todo esto. Hay algunos límites, obviamente, pero ¿cuáles son las limitaciones que establecéis para filtrar este tipo de inversiones sí, este tipo de inversiones no, aunque en general seamos muy amigables con la inversión? Claro, bueno, primeramente no tenemos autonomía en todo, entonces el Código Penal sigue aplicando. Todas las actividades tradicionalmente ilícitas siguen siendo ilícitas y no se permiten. Luego hay restricciones. Pero, por ejemplo, en ciencia médica decías, si el medicamento ha superado la fase 1, sí, pero si no lo ha superado, no. Pero eso entiendo que sí que es una decisión más autónoma, con buen criterio, lógicamente. Pero ¿cuál es el criterio para que escogéis? Sí, mira, cómo funciona, que esa es una también de las grandes innovaciones que trae el modelo, es que nosotros, el modelo de supervisión está basado en las empresas de aseguradoras. Es decir, el gobierno de la CE te permite operar en industrias reguladas, que son 10, solo 10 industrias hemos designado como reguladas, que es decir que están sujetas a una supervisión y a controles más estrictos que el resto de las industrias y sectores económicos. Estoy hablando de servicios financieros, servicios médicos, servicios de seguridad privada, servicios de la construcción. Entonces, todas las empresas que entran en esos sectores regulados están sujetas a una mayor supervisión. Para tú poder operar ahí, tú ocupas una póliza de seguro que te avale y que cubra hasta cierto punto daños a terceros. Entonces el gobierno te exige, para tú poder entrar tienes que estar asegurado. Entonces tenemos una empresa aseguradora, un asegurador calificado,
que antes de que tú puedas llevar a cabo la actividad, te tiene que hacer un risk scoring. Ujú. Entonces tú vienes y dices, ok, voy a hacer una empresa financiera. Ok, ¿bajo qué marco jurídico va a operar? Tiene opciones de marcos regulatorios dentro de Próspera o puede operar bajo el marco regulatorio de cualquiera de 36 países. Entonces tienes regulatory choice, ¿verdad? Ujú. Tienes opcionalidad regulatoria. Tú eliges el estándar bajo regulatorio o bajo el que tú quieres operar. Me lo dices, quiero operar bajo este y te comprometes contractualmente a operar bajo estos estándares regulatorios. Perfecto. Ahora convence a la aseguradora de que te asegure. Entonces ellos pasan a hacer un risk scoring, ¿verdad? Se les revisa el riesgo que tienen, cuáles son los antecedentes de las personas, credenciales académicos, experiencia en negocios, sistemas, procedimientos que están establecidos, y hasta que no estén asegurados por la aseguradora, que sirve como una especie de aval, porque la aseguradora tiene un incentivo a que haya negocio que te contrate, que te pague la prima, pero tampoco va a asegurar riesgos que te van a ocasionar que tengas que hacer un desembolso. Ujú. Entonces, gran parte de la supervisión se maneja a través de empresas aseguradoras, Ujú. y la empresa solo viene al gobierno y dice, mira, yo ya me aseguré, esto bajo este marco regulatorio, tengo esta póliza de seguro, y entonces el gobierno lo recibe, lo registra, te permite operar, y luego entra el segundo sistema de supervisión, que es el más tradicional de la burocracia gubernamental. Ujú. Entonces tú tienes, por un lado, las empresas aseguradoras supervisando a los asegurados y que tienen acuerdos de compartir información con la sede Próspera. Luego entra la sede Próspera directamente con la inspectoría laboral, tiene temas de simplemente de seguridad pública que está supervisando activamente a través de metodologías tradicionales, ¿verdad? Como la inspección de los funcionarios. Y luego tienes el enforcement o aplicación descentralizada de la ley, que básicamente cualquier residente puede hacer cumplir la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene legitimación procesal para acudir a un centro de arbitraje y decir, hey, esta empresa o esta persona está violando el derecho aplicable, y entonces ellos pueden hacer una medida cautelar para detenerla, que difiere de muchos otros modelos de gobernanza. Para ponerte el caso tradicional de una empresa que está contaminando el ambiente de una forma contraria a la normativa aplicable. Digamos que la aseguradora lo permitió. Digamos que el gobierno local también lo permitió. Entonces se activa el tercero, que es que cualquier residente que pueda acreditar eso tiene legitimación procesal para acudir y una medida cautelar y trabarlo. Entonces de esa forma nosotros gestionamos el riesgo, principalmente, sí, a través del modelo de las aseguradoras, pero a través también de no ser monopolistas en la autorización de inversiones. La intención es de que hayan varias empresas aseguradoras que te puedan asegurar, y entonces no haya una sola persona o una sola entidad que pueda autorizar una inversión. Pero Entonces, luego con esa supervisión descentralizada, que es la legitimación procesal, ¿no? Para correcto, chequear que no se hayan cometido excesos desde el lado inicial. Sí, ese es el último círculo de seguridad. Y también en general el ánimo de lucro de la jurisdicción, ¿verdad? Claro. Nosotros queremos una jurisdicción exitosa. Si tenemos un lugar donde pasan cosas malas, no hay seguridad pública, no hay estándares de calidad, entonces hay una afectación reputacional, hay una afectación en nuestra capacidad de atraer inversión, de generar riqueza, y por ende... Tenéis una visión de largo plazo del proyecto, claro, no es obtener ganancias de corto plazo permitiendo que florezca cualquier tipo de negocio turbio, sino que queréis que construir reputación, y en la reputación está la base del ánimo de lucro a largo plazo. Claro, es que esa es la base. En el gobierno tradicional son 4 años y tú puedes brindar un mal gobierno, un mal servicio, pero te están, con los impuestos, igual te lo están financiando. Además, no hay una vinculación entre el interés personal, bueno, por permanecer en el poder, pero que no, salvo que recurras a la corrupción, que es lo que se suele hacer, no te vas a enriquecer ni a empobrecer si lo has hecho bien o lo has hecho mal. No es como un accionista que si lo hace bien se enriquece y si lo hace mal se empobrece. En vuestro caso sí, claro, hay un alineamiento de incentivos y un horizonte temporal de largo plazo. Si es que se pierde el día que tengas un caso de corrupción que no se atienda, perdes la credibilidad, y para eso tenés el régimen ordinario de Honduras. Pues, te quedas pobre. O sea, nosotros queremos precisamente prosperación. En lugar de prosperidad tienes que tener altos estándares de el rule of law, de Estado de Derecho, aplicación de la ley, y eso es lo que ofrecemos, ¿no? Has mencionado que hoy por hoy los 3 sectores importantes en Próspera son el financiero, el
ciencias médicas y el real estate, construcción. Sí. Pero bueno, estáis empezando y en el sentido de que lleváis 5 o 6 años y además muchos de ellos han sido momentos muy delicados que casi no cuentan y tenéis un proyecto de largo plazo. Entonces, ¿qué otros sectores creéis que podrían tener potencial dentro de Prospera? Es decir, donde Prospera ofrece una ventaja regulatoria o desregulatoria distintiva para que se puedan desarrollar internamente. Sí, creo que hay mucha oportunidad en el tema de planificación patrimonial, ¿verdad? Recuerda que es una jurisdicción de derecho anglosajón donde puedes crear fideicomisos, puedes crear holding companies. De hecho, ya hay fondos de inversión y estructuras patrimoniales familiares. Creo que podemos a nivel jurisdiccional hacer una oferta muy competitiva en ese sentido. Luego tenemos el proyecto en La Ceiba, que es una ciudad portuaria, ¿no? Ya ahí se están viendo temas de energía, incluso de energía nuclear, ¿verdad? Posible con pequeños small modular reactors, también con data centers, entre otros, pero ya ahí es un tema logístico de industria física, ¿no? Y de bienes y servicios en la zona. A costos más competitivos de los que hay regionalmente. Entonces, todo lo que es industria, manufactura y producción, eso iría a La Ceiba, que lo vemos como una especie de Shenzhen en la costa de Honduras, que está muy cerca del mercado más grande del mundo, que es los Estados Unidos. Y en la parte de Roatán es todo lo que es conocimiento, industria de los servicios, del conocimiento, la tecnología. Pero yo, francamente, si te soy sincero, yo creo que el más poderoso, mi expectativa será en el sector médico, porque es lo que he visto que con menor inversión brinda mayor rendimientos económicos en términos de valorización de las empresas y de impacto humano que puedes tener. Sí, es un sector tan hiperregulado que lo han terminado matando y a poco que abres una espita de libertad, ¿no? Pues puede surgir mucha creatividad. Hemos hablado mucho de que Prospera tiene una ventaja clara en materia de desregulación o de libertad económica, pero no hemos tocado otro tema bastante importante para la planificación financiera empresarial o personal a largo plazo, como es la fiscalidad. Claro. ¿Cuál es el régimen fiscal de Prospera? Bueno, nosotros contamos con un régimen territorial. Es decir, solo se graban los ingresos que son de fuente dentro de la zona próspera. Y Honduras actualmente no tiene convenios para evitar la doble tributación con otros países, pero también tiene un tema de que tampoco tiene acuerdos para compartir información, excepto con los Estados Unidos a través del FATCA y con una que otra nación centroamericana. En las tasas impositivas tiene una tasa de impuestos sobre la renta del 10% para empresas, pero es renta presuntiva, entonces se presume que tus utilidades son el 10% de tus ingresos brutos. Ajá. Y sobre eso se cobra el 10%, entonces es 1% de tus ingresos brutos. Uh-huh. Entonces, términos sencillos, las empresas pagan un 1% de los ingresos brutos. ¿Qué beneficios trae eso? Uno, es súper sencillo de calcular y pagar. Y el beneficio tanto para la administración como para el usuario es que no es complejo. Es decir, yo no tengo que entrar a revisar tus libros, a ver qué gastos son deducibles, en qué estás gastando, que si esta factura es autorizada o a dónde estás pagando, quién te está pagando. O sea, nada de eso. Simplemente cuánto ganaste, pagas el 1% y estás en cumplimiento. Rapidito, en 1 minuto, 2, haces tu declaración de forma electrónica, la pagas con la tarjeta, con transferencia, tenemos como 10 criptomonedas con las cuales puedes pagar impuestos. Entonces 1% ISR empresarial, luego tiene 5% impuestos sobre la renta personal, también solo por lo que tú generes dentro de la zona próspera por actividades que tengan renta de fuente de la sede próspera, y un impuesto sobre ventas del 2,5%, 2,5% de las ventas al consumidor final. Entonces no es cuando son procesos productivos de empresa a empresa, eso no, sino que solo la venta al consumidor final. Esos son los únicos impuestos. El equivalente al IVA en España. Correcto, sí. Entonces no tenemos impuestos de ganancias de capital, no tenemos impuestos especiales. Es una zona franca para comercio internacional, entonces todo lo que tú importes viene libre de impuestos y
lo que exportes sigue grabado con el ISR, ¿verdad? El impuesto de la renta. Sin embargo, tenemos una política de nación más favorecida, en el que si tú no puedes acreditar que hay una jurisdicción que compite por tu negocio y que te ofrece una presión tributaria inferior, entonces nosotros hacemos la equivalencia. Entonces, siempre, teóricamente, jurídicamente, deberíamos estar siempre en la oferta más competitiva, porque cualquier otra jurisdicción que realísticamente tú puedas llevar tu negocio que compita, yo te hago el match. Y entonces te hago la equivalencia. Bueno, es un régimen fiscal más favorecedor que el de Andorra. Lo digo porque hay muchos influencers españoles que se están refugiando fiscalmente en Andorra, y es perfectamente comprensible porque pueden trabajar desde allí y ahorrarse muchísimo dinero del Estado que pagan coactivamente al Estado español, pero parece que en Próspera todavía podrían prosperar más, ¿no? Sí, no, si ustedes se van a eprospera.com, ahí ustedes se pueden registrar. Sí, para hacer negocios se les hace un KYC muy breve, ¿verdad? Se les hace un chequeo de antecedentes penales, siempre y cuando tengas antecedentes penales de los últimos 10 años. Tú entras y ya puedes constituir sociedades mercantiles, puedes acceder a servicios financieros y puedes empezar a operar. Es decir, tenemos una plataforma de gobierno digital donde lo puedes hacer todo desde cualquier parte del mundo, incluso constituir tu empresa, aplicar a licencias, comprar bienes inmuebles, entre otros. Lo que pasa es que, claro, los influencers, por ejemplo, si quieren regirse bajo el sistema fiscal de Próspera, tienen que trasladarse es territorial, allí. sí, Claro, correcto. claro. No, tiene que ser dentro de la zona. Y bueno, y eso, la verdad que estamos... Y en ese sentido, el régimen de... Porque decías, nosotros no tenemos competencias sobre pasaportes, ¿no? No sé, imaginemos que alguna empresa o algún influencer nos está viendo y dice, oye, pues, ¿por qué no me mudo allí? ¿Cuán fácil es para un extranjero obtener un permiso de residencia en Próspera? Bueno, el permiso de residencia, mira, es sencillo. Lo que pasa es que tarda que te den el carnet. Es decir, para tú venirte a vivir a Próspera es muy sencillo. No tenemos nosotros autonomía en materia migratoria, pero tienes que ir por el proceso del gobierno central y los requisitos son mínimos, pero tarda. Es decir, tarda que te den el carnet. Sin embargo, tú te puedes venir el día de mañana, se presenta una solicitud y siempre y cuando tú tengas la solicitud activa, tú te puedes quedar todo el tiempo, ¿no? Entonces, hemos tenido aplicaciones que salen en 8 meses, otras que salen en 2 años, pero no te tienes que ir. Tú estás ahí. Solo que cada 3 meses o 6 meses tienes que pagar una tasa de como $40 y con eso estás ahí. Pero... Y hemos descrito empresarialmente o urbanísticamente cómo es Próspera, pero en términos de vida social, ¿cómo es? Es decir, ¿cuánta gente vive activamente allí? Porque uno podría pensar quizás sea una especie de pues, ciudad empresarial. Hay sedes de empresas, pero no duerme nadie en Próspera, no vive nadie en Próspera. O si yo quiero hacer una cierta vida social, vale, sí has comentado que hay campos de golf, etcétera, pero ¿cuánta gente vive? Claro. La vida en la calle es una vida activa, todo el mundo vive encerrado en sus casas. ¿Cómo es vivir en Próspera? Sí, mira, para empezar, Próspera está en la isla de Roatán, ¿no? Entonces, Roatán en general tiene un tráfico de 200,000 personas en general por mes. 100,000 generalmente son residentes permanentes que viven en la isla y otros 100,000 son turistas. Entonces, es un lugar muy turístico. Dentro de Próspera vivirán unas 500 personas, ¿verdad? Entre 300 y 500, dependiendo de la temporada. Hay aproximadamente 200 viviendas que están ahí. Y esa es la población que duerme ahí, ¿verdad? Sí. Adicional a eso están todos los trabajadores que en los días, los clientes, los consumidores. Entonces, tenés 2 sectores. En Próspera tienes 2 distritos. Uno es el distrito Beta, que ese es más, tiene residencial, pero es más una zona de emprendimiento, ¿no? Es una zona un poco más asequible. Ahí tienes industrias, bueno, tienes laboratorios de innovación, de tecnología, ves gente de todas partes del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de diferentes partes de América Latina, de Asia incluso, es una comunidad muy internacional. Y luego tienes la parte de Pristine Bay, que es la parte del resort. Ya ese es un poco más de lujo, es un lugar precioso. Ese es un poco más conservador, ¿verdad? Son vías las que están ahí. Familias, es para crear familias en realidad. Y entonces hay una escuela, también hay una escuela dentro de Próspera.
bajo el método Montessori. Entonces, Pristine Bay es un lugar donde tú tienes... la vía es más diurna, ahí no, tú sales en el bote, puedes ir a ver, estás rodeado por el arrecife coralino, entonces tienes bancos de arena enfrente de Próspera, entonces tú puedes ir a nadar al banco de arena en aguas cristalinas, ¿verdad? Y tienes el hotel, está la gente, la piscina con los tragos, hay eventos especiales, el beach club, el golf, o sea, muy entretenido para la vida diurna. Ya para la nightlife, sí tienes que irte al otro sector de la isla, que es más al west, pero ahí lo tienes, ¿no? Es dentro de la misma isla. Y la movilidad es irrestricta, no hay, porque a veces cuando uno piensa en ciudades-estado, pues piensa, bueno, sí, tengo que entrar con controles, me pedirán permisos, me pueden denegar salir o volver a entrar. A efectos prácticos, ¿cómo es la circulación dentro de la isla? Es libre para temas de consumidores. Entonces, generalmente cuando son consumidores, se les hace simplemente, te piden el nombre y tu identidad. Como entrar en una urbanización privada. Como entrar en una urbanización privada. Nombre, identidad, excelente pase. Ahí no hay más preguntas. Más que todo orientado hay letreros que te dicen el disclosure, ¿no? De que estás entrando en una zona especial, las normativas son diferentes para que tú sepas de que ahí el derecho es diferente. Pero es libre para temas de consumidor. Lo único que sí se requiere autorización previa es para trabajar o hacer negocios. Si tú ya vas a trabajar, tienes que hacer un proceso de aplicación, pero es una aplicación que se te resuelve en un día, en 2 días. Simplemente es para ver el background check, que no tengas antecedentes penales. Los últimos 10 años, si los tienes, se puede aplicar una exención si es por delitos no violentos. ¿Verdad? Si es un tema no violento, se te puede eximir, pero y ahí es normal, o sea, entra y sales. ¿Y la vida y la seguridad más allá de Próspera en la isla es segura, es cómoda? La isla es súper segura. Desde una perspectiva europea, pues como que se pueden ver estos países como zonas muy inseguras. Aquí estamos más o menos, puedes salir a la calle, puedes caminar sin miedo, pero allí también... No, Roatán es muy seguro, la verdad es que te soy sincero, obviamente el tema de Honduras le da no la mejor reputación, pero la isla de Roatán es bella, de hecho es una ex colonia británica. Roatán solía ser una colonia británica y gran parte de la población vienen de Islas Caimán, del Reino Unido, negros de habla inglesa, y por supuesto gente que se ha venido de tierra adentro, pero la cultura es totalmente diferente. En la isla es también súper internacional, estadounidense. ¿Y la conexión, por ejemplo, aeroportuaria? Internacional, tienes vuelos directos de Miami, tienes a Canadá, tienes a Houston, tienes Atlanta. Sí, entonces, principalmente la conectividad es con Estados Unidos. Sí, claro. Y igual hay otro aeropuerto en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en Honduras, que tú puedes llegar ahí y luego tomas el vuelo local para Roatán, pero desde Roatán tú entras y sales a cualquier parte del mundo. Si lo haces a través de Estados Unidos, te mueves sin problemas. Has mencionado antes un régimen fiscal bastante favorable. ¿Esa recaudación, qué se hace con ella? ¿Se reinvierte en Próspera? ¿Se entrega al gobierno nacional hondureño? Sí, esa recaudación la administra la oficina del comisionado tributario, que como secretario técnico también presido yo. Entonces me encargo de, en conjunto con el procurador general de la sede Próspera, nos encargamos de hacer inteligencia tributaria y de perseguir los impuestos que están establecidos por norma. Y que de hecho, obviamente legalmente son impuestos, pero tú accedes contractualmente. Es decir, cuando tú vienes a la zona, firmamos un contrato, yo te digo, estos son tus impuestos, tú vas a pagar de esta forma, firmamos un contrato, entonces yo... O sea, al final es ejercicio de un derecho contractual, ¿no? Contrato, correcto. Sí. Los impuestos se recaudan, los recibe la tesorería de Próspera, hay un fideicomiso público y el 12% de la recaudación fiscal se le entrega al gobierno central. Luego el resto de los impuestos se usa para financiar la administración pública local. No se brindan muchos servicios públicos desde el sector público, más que el de seguridad. El de seguridad, tenemos una fuerza de seguridad privada. No tenemos policía, tenemos el derecho y la facultad legal de crearla, pero no hemos establecido una policía por un tema de que no es necesario, la isla es muy segura y que también es una gran responsabilidad no entrenar un cuerpo policial.
pero tenemos un cuerpo de seguridad muy profesional. Me atrevería a decir de los mejores en Honduras, definitivamente. Y que opera también, ¿verdad? Con diferentes clientes y con personas muy importantes, muchos VIPs. Entonces la seguridad para nosotros es lo más importante y ese es principalmente el servicio público que recibes estando ahí de parte del gobierno. Todo lo demás se maneja privado, agua, energía. Claro. Por eso te quería preguntar, ¿no? Entonces, claro, desde una perspectiva española, uno podría pensar, bueno, los ayuntamientos, el equivalente, ¿no? Recauda impuestos locales o recibe financiación del gobierno central porque tiene que suministrar servicios fundamentales como, no sé, la limpieza de las calles, el asfaltado de las calles, el suministro de agua, el tendido eléctrico. Y tú dices, todo esto, incluso la planificación urbanística, has mencionado antes, todo eso está en manos del sector privado. Entonces, explícanos, porque es antiintuitivo para alguien que se ha criado en un entorno donde todo eso lo planifica centralizadamente el ayuntamiento, ¿cómo puede funcionar? ¿No degenera en caos, en desorden, en un mal funcionamiento? Al contrario, yo creo que es más eficiente, más ordenado, más controlado. Lo que pasa es que también tiene un fenómeno histórico desde el sentido de cómo comienza la ciudad, ¿no? Es decir, esto comienza en un territorio privado. Claro. Entonces es un territorio privado y es el dueño o el desarrollador inicial el que hace el master plan de cómo quiere ver su comunidad. En el caso de Próspera, hasta eso ha sido bien descentralizado. Es decir, se hace el master plan de Próspera, pero es dinámico, está cambiando y no es una visión estática del desarrollador, sino que es una visión que todos los días, en realidad, todos los meses, hay una visión general que está... Que sería el equivalente en España al plan urbanístico. Lo que pasa que, claro, aquí es un procedimiento tremendamente burocratizado y lentísimo. Para cambiar un plan de ordenación urbana podemos tardar en España 20 o 30 años y ahí, claro, la flexibilidad empresarial es lo que permite. Claro, y interesantemente de la parte legal, nosotros, todo lo que es, el gobierno no se mete en urbanismo y zonificación más que para proteger los derechos de propiedad. ¿A qué me refiero? De que nuestro sistema de urbanismo y zonificación es a base de derechos de propiedad privada. Todo lo que son derechos de uso, derechos de ocupación, derechos de explotación comercial, derechos de explotación industrial, derechos de prevenir la contaminación, derecho a explotación de los recursos naturales dentro del terreno, todo eso es régimen de propiedad privada. Entonces, como cuando comienza, el desarrollador inicia con un derecho de propiedad basado en el common law, que es from heaven to hell. Desde el cielo hasta el infierno, vos sos dueño de todo. Entonces es como titular original del derecho de propiedad, tienes todos los derechos. Uso, comercial, ocupación, industrial, tú lo tienes todo. Entonces viene el desarrollador y lo fracciona todos estos derechos, derechos de uso, derechos de ocupación, etcétera, lo fracciona y los puede vender. Entonces él cuando vende casas o desarrolla colonias y todo, a cada comprador le vende ciertos derechos y esos derechos pueden venir con ciertas limitaciones. Entonces, pero... Servidumbres que llamaríamos. Servidumbres, correcto. Pero estos derechos son transables mercantilmente. Entonces, si tú tienes un vecindario, digamos que es una zona residencial, tienes 30 casas ahí y todos ellos cuando compraron tienen un derecho para excluir el pollution exclusion rights, le dicen, ¿verdad? Por ejemplo, el sonido, ¿no? Tú vienes para poner un bar ahí que esté tirando todo volumen la música. Ellos no van a arreglar al gobierno. O sea, el gobierno no les va a hacer caso tampoco porque ese es un tema de propiedad privada. Pero ellos pueden demandar y con una medida cautelar ellos ejercen su derecho de propiedad privada para expulsar, ¿verdad? Esa invasión al derecho de propiedad privada. Y al contrario, podrían venderlo y permitir que se instale ese bar. El gobierno simplemente registra los derechos. Entonces, si el bar quiere establecer ahí, él tiene que entenderse con los dueños y llegar a un acuerdo económico para hacerla. Igual lo mismo con industria, con comercio y todo. O sea, el sector privado se entiende solo. Que eso es fundamentalmente el teorema de Coase de cómo internalizar las externalidades negativas a través del régimen contractual. Sí. Nosotros el reto que tenemos es el registro adecuado de todos los derechos, ¿no? Hasta están los derechos de superficie para ver la vista al mar. Claro. Tú puedes comprar los derechos de superficie para preservarla. Servidumbre de vistas, que se llama, sí. Correcto. Entonces,
Pues para nosotros es la parte tecnológica, ¿verdad? De poder tener un sistema de registro de la propiedad que se ha estado trabajando en ello tridimensional, casi como un Minecraft, con diferentes bases de colores y todo, de todos los cuadritos, cómo está el inmueble en 3D y cuáles son los derechos asociados a cada una de las áreas. Pero hasta ahí se limita el rol del gobierno. Y si hay una controversia, es a través de los centros de arbitraje. Sí. Y si hay una controversia entre Próspera y el Estado, ¿lo resuelve la Corte Suprema o también puede ir a tribunales de arbitraje? Bueno, entre lo que es la sede Próspera y el gobierno central va a arbitraje. Va a arbitraje nacional, eso es una opción. Luego te puedes ir a arbitraje con el AAA, que es la Asociación Americana de Arbitraje, en el ICDR, es International Center for Dispute Resolution. Cuando se aprobó el Charter de Próspera, que es la carta fundamental, allí se incorporó una cláusula de arbitraje en el que cualquier controversia relacionada con la autonomía, los privilegios, las protecciones y los derechos de la sede como tal, del gobierno local, se dirime a través del AAA. Y luego hay un decreto legislativo que no te especifica el centro, pero te dice que se resuelve por arbitraje. Eso es cuando es con la zona. Ahorita lo que hubo fue una controversia, sí con la zona, pero es que el Estado, el gobierno comunista no reconocía la autonomía de la zona. Entonces ellos no querían reconocer ni mi oficina, ni el cargo. Entonces fue una demanda internacional en el CIADI, que es el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, que fue un centro de arbitraje del Banco Mundial en donde los inversionistas pueden acudir cuando son afectados, ¿verdad? Por expropiaciones. Que te diré que me encanta ese centro, la verdad es que es una gran protección para la propiedad privada, para las inversiones, y yo creo que está bajo ataque, por cierto. Yo creo que sería importante defenderlo, porque ese centro, pienso yo que es mucho más eficiente que el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque resuelve más casos. Es más eficiente en los settlements, ¿verdad? En los acuerdos de conciliación. Los acuerdos de conciliación, las remuneraciones son más proporcionales a la afectación cometida por el Estado. Entonces, si te vas al sistema interamericano, es más un tema político, un tema filosófico, un tema de dejar un precedente, pero si tú quieres de verdad defender tus derechos, es en el CIADI. Lamentablemente solo aplica para inversionistas extranjeros o cuando lo pactas por vía contractual. En fin, los inversionistas en Próspera iniciaron una demanda en el CIADI en contra del Estado de Honduras por las acciones que este gobierno comunista cometió contra nuestras inversiones, pero eso estamos seguros que se va a conciliar ahorita. Claro. Ya a partir del 27 de enero que entre el nuevo gobierno, eso se va a conciliar. No se está pidiendo tampoco, la idea es, no hay necesidad de que haya indemnización, ¿verdad? Daños y perjuicios. Lo que se quiere es la continuidad del proyecto. Y si la nueva administración garantiza eso, que estoy seguro lo van a garantizar porque es una administración más respetuosa de los derechos adquiridos del Estado de Derecho y tiene interés en seguir atrayendo inversionistas como los que hemos logrado traer a Honduras a través de Próspera. Así es que pronto vamos a cerrar ese tema político-legal. Estás diciendo que el nuevo gobierno hondureño como que tiene más interés en fomentar, en atraer inversiones y por tanto quizá en fomentar el modelo de las sede. ¿Cómo ves el desarrollo a futuro ya no de Próspera dentro de Próspera, sí, sino aparecerán nuevas sede? ¿Y crees que es un modelo que incluso se puede exportar y que hay interés en que se exporte fuera de Honduras? Sí, mira, en Honduras ahorita el gobierno va a asumir una situación crítica, ¿no? Y creo que van a estar abiertos a diferentes opciones y en general hay apertura al tema de las zonas económicas especiales. El tema de las sedes es que sí fue controvertido políticamente en su momento, entonces no sé si podemos políticamente hacer más sedes o adoptar un nuevo régimen legal que tenga una finalidad y un funcionamiento muy similar, que yo creo que eso es lo más factible. Y bueno, eso es una misión personal que yo tengo, ¿no? O sea, yo quiero hacer unas 10 sedes en los próximos 4 años, 4 o 5 años, o como se llama el nuevo régimen, o la versión equivalente.
Ese es uno, y lo otro son reformas a nivel nacional que también estoy trabajando en ese tema porque lo veo indispensable. Ahora sí, estas autoridades están muy hambrientas de inversión y generar empleo, pero para lograr tienen que tomar las reformas, ¿verdad? El asunto de las reformas es que tú haces la reforma y luego viene otro gobierno y te la puede quitar. Esa fue la clave de Próspera. Nosotros somos un ejemplo de que cuando haces las cosas bien, con las garantías no solo en papeles, sino funcionales, como nuestra autonomía operativa, nosotros hicimos, aún en los peores momentos, vino la inversión a Honduras a través de Próspera. Y yo creo que eso ya quedó acreditado ante toda la nación hondureña. Y el día que volvamos a tener un incidente político, sería buenísimo tener unas 20 de estas zonas, 20, 30, 40. Entonces tú tienes pequeños oasis que pueden seguir jalando capital, inyectando flujo a la economía, oportunidades, empleos que se preservan, proyectos que continúan, aún si llega un loco al poder. Aparte que más difícil es expropiarlas porque hay muchas más, con muchos más intereses ya establecidos, y la coalición anti-intento de expropiación pues es más poderosa, ¿no? Es un contrapoder más efectivo. No, 100%. Y ahorita esta nueva administración, donde creo que hay mucha claridad, es en remover las barreras regulatorias y los procesos para facilitar la inversión. La parte que todavía tengo que ver, la factibilidad política, es que es indispensable que lo hagamos como país, pero que convencer a la gente que está en el poder, es la reducción tributaria, porque es altísima en Honduras. Ahorita una empresa te tributa al 37,5%, que comienza con el 25% de la renta, luego un 5% aportación solidaria, temporal, que después se hizo permanente, luego el de dividendos, ¿verdad? Entonces te suma un 37,5% más los impuestos municipales, y tú estás hablando 40% de las utilidades de una empresa en impuestos. Eso, por favor, estamos hablando de Honduras, no podemos cobrarle eso ni a las empresas. Entonces, muchos países europeos, incluso para empresas, tienen rentas inferiores, tasas inferiores. Entonces, eso hay que atacarlo. Pero lo inmediato sí creo que van a destrabar una serie de procesos regulatorios que faciliten por lo menos iniciar la actividad empresarial. Esa creo que va a ser la primera etapa. Y sí, una segunda etapa tendría que ser reducir las cargas tributarias. Y la tercera, no necesariamente en ese orden, pero es la resolución de controversias. El Poder Judicial de Honduras no funciona. O sea, el Poder Judicial no es confiable, es lento, es corrupto. Nosotros lo vivimos con una Corte Suprema de Justicia con elementos corruptos. Pues hay una magistrada que fue designada por el Departamento de Estado como actora corrupta y antidemocrática, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces es Certified Corrupt Actor, ¿va? Y otra que tiene vínculos con que su familia tiene vínculos con el narcotráfico, y otras relaciones familiares que tienen. O sea, no podemos presentarnos al mundo con esa Corte Suprema. Entonces, yo creo que hay que fomentar más la resolución de controversias basadas en el arbitraje, aun cuando es entre el titular de una inversión y el Estado. Entonces, eso ya está en la ley hondureña, pero hay que fortalecerlo, porque en la práctica hay ciertas deficiencias procedimentales que no te lo permiten. No, está en ley, pero no en la práctica. En la práctica terminas con el pleito administrativo y luego el pleito en los juzgados. Pero esa parte es toral, porque como dicen, el papel aguanta con todo. Entonces, tu papel le puedes poner todos los beneficios, pero si tú no tienes un mecanismo eficiente para hacer valer tu derecho ante un foro independiente y parcial, entonces no estás en nada. Y para terminar, y vinculado con esto, muchas veces tendemos a pensar en estas zonas especiales de desarrollo como jurisdicciones apropiadas para países en desarrollo, es decir, para países que necesitan prosperar y enriquecerse, pero no para sociedades ricas, como pueda ser hasta cierto punto la española o incluso la de Estados Unidos. Pero, ¿realmente tiene por qué ser así? ¿Qué beneficios podría traer a España o a Estados Unidos implantar un régimen similar al de los CEDES para permitir que también en esas jurisdicciones acotadas, restringidas, haya mucha más libertad empresarial, mucha más libertad económica, aun cuando en el resto del país se rija por un régimen común? Sí, mira, ahí yo creo que depende qué es lo que cada sociedad y qué es lo que la gente quiera, ¿verdad? El tema, te cuento, de hecho, vengo de una reunión
un despacho de abogados especialistas tributarios aquí en Madrid. Yo personalmente he salido horrorizado. O sea, a mí me encanta Madrid, me fascina, pero el tema de los impuestos es un horror. O sea, yo o sea, y hay muchos... Y Madrid aún es la región más favorable de España. Más favorable, oye, pero estoy escuchando casos terribles de persecución de la administración tributaria. Bueno, sí, eso es común. Sí, entonces, sí. O sea, no sé, yo creo que el que quiere prosperidad y libertad necesita estos modelos. Uh-huh. Si tú estás cómodo viviendo de otra forma, pues entonces puedes seguir viviendo de otra forma. Y esa es parte de nuestra filosofía. Nosotros no queremos imponer este modelo a nadie. Lo que creemos es que este modelo permite que la gente viva como quiera vivir. Claro. Entonces, tú quieres vivir en una sociedad de alta presión tributaria a cambio que te brinden servicios públicos. Hey, eres libre. El problema es que tú no te puedes salir. Cuando eso te lo imponen y no te puedes ir a otro lugar para probar algo nuevo, eso ya entra un problema. Entonces, si tú quieres acelerar la prosperidad, democratizarla, que más gente pueda fácilmente hacer mucho dinero en su juventud, trabajando con las mejores empresas del mundo, o inventando y emprendiendo y teniendo acceso a fuentes de capital, tú necesitas una de estas zonas donde no estés enfrentando tanta barrera y costo regulatorio para poder entrar al mercado. Pues que ese es el gran problema que hay. Mucha de la gente que viene a Próspera viene huyendo de Europa o de Estados Unidos y mira, son empresas grandes que facturan millones de dólares y no pueden invertir, no pueden avanzar en España o en Estados Unidos por temas regulatorios. Entonces, no estoy muy familiarizado, ¿verdad?, con la política de España y Estados Unidos. Conozco lo general, pero eso sí te diría, si tú quieres crecimiento acelerado, vivir en libertad, vivir con la posibilidad de crear una empresa, impulsarla y si tienes éxito, qué bien, te quedas con la mayor parte de la riqueza. Y si fracasas, pues qué mal, pero puedes volverlo a intentar. Esa libertad solo la tienes o sea, en una zona como esta, porque es que de verdad he visto el derecho comparado y las experiencias de los empresarios y eso es un gran reto porque ya no tienes excusa en Próspera. Ya que nos quitamos todas esas trabas, ya no tenemos excusa para desarrollar el país y lograr catalizar una nueva era de prosperidad. Ese es el reto que tenemos ahorita, es más empresarial desde ese sentido. Bueno, pues ojalá Próspera prospere y además nos sirva como ejemplo en otras latitudes para emular ese ejemplo y que se nos facilite el voto con los pies hacia aquellas jurisdicciones más libres y más prósperas. Pues bienvenido, los espero en Roatán, una isla preciosa. Por favor, búsquenla en Google, en Internet, playas cristalinas, una isla tropical hermosa y adicional a eso, tiene una ciudad autónoma especial que te da estas garantías de libertad y donde puedes prosperar y arrancar tu negocio de forma inmediata digital, donde el gobierno te va a apoyar, te va a ayudar, ¿verdad?, a proteger tu propiedad, tu libertad. Esa es nuestra misión. Yo te firmo, es protección de la vida, libertad y la propiedad. Ese es el contrato que yo firmo con todos los residentes. Pues Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera, ciudad libre en Honduras. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias, Juan Ramón. Gracias, un honor. Gracias. Y a todos vosotros, pues también muchas gracias por seguir con nosotros a lo largo de esta más de una hora de entrevista sobre Próspera y sobre el modelo de ciudades libres, de ciudades autónomas, que ojalá se extienda a más partes, a más zonas fuera de Honduras, dentro y fuera de Honduras. Nos vemos en un próximo podcast dentro del canal de YouTube. Muchas gracias de nuevo a la Universidad Francisco Marroquín por acoger este.